Ella compró una hacienda en ruinas por solo $5, pero lo que parecía una oportunidad para empezar de nuevo se convertiría en una pesadilla que ningún ser humano debería vivir. Puedes imaginar la desesperación de una madre viuda, tan alta que todos la llamaban la gigante, tratando de salvar a sus 3 hijos en medio del desierto de Chihuahua. Sin dinero, sin refugio y con solo la fe guiando cada paso. Ella creía que aquella hacienda olvidada sería su salvación. Pero bajo las paredes agrietadas y el viento seco, algo antiguo y hambriento ya la estaba esperando. Parece imposible, pero esta historia ocurrió de verdad en el norte de México en el año 1925, y lo que esta mujer encontró aquella noche cambió para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender de una forma que nunca imaginaste. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿tendrías el valor de comprar una hacienda maldita por $5 si fuera la única esperanza de salvar a tu familia? La provincia de Chihuahua, en 1925, era un hervidero de pólvora y miseria. La revolución había terminado oficialmente, pero las facciones seguían luchando por el poder. Los bandidos asolaban los caminos y el gobierno central imponía leyes que encendían nuevas rebeliones. El tifus, traído por el movimiento de tropas y la escasez, barría pueblos enteros, dejando un rastro de huérfanos, viudas y ranchos abandonados que nadie se atrevía a reclamar. Fue en este escenario de caos y polvo donde Soledad Mendoza vio cómo su mundo, ya precario, se hacía añicos. Soledad tenía apenas 31 años cuando enterró a su esposo. Esteban Mendoza no había sido un revolucionario ni un hacendado. Era un hombre simple, un minero de plata, honesto y fuerte como un roble, pero sin más posesión que el respeto de sus compañeros. Trabajaba en las minas de Santa Eulalia, ganando lo suficiente para que Soledad y sus 3 hijos tuvieran frijoles en la mesa y un techo de lámina sobre sus cabezas. Nada más. Cuando un derrumbe en el tiro de la mina, provocado por la falta de mantenimiento y la avaricia de la compañía extranjera, lo aplastó, Soledad quedó sola con 3 bocas que alimentar. No tenía ni un solo peso de plata en el bolsillo, solo la certeza de que el capataz de la compañía minera no tardaría en echarlos del pequeño jacal que pertenecía a la mina. Y así fue. Apenas 2 semanas después del improvisado funeral, el capataz, un estadounidense rudo y sin piedad, se presentó en su puerta. Soledad estaba allí, una mujer que medía casi 2 metros, una gigante que intimidaba a muchos, pero que ahora estaba rota por el dolor. Sus hijos la rodeaban. Mateo, el mayor, de apenas 11 años, Lucía, la del medio, de 8, y el pequeño Rafael, que apenas había cumplido 5. El hombre no mostró compasión. Le dijo en un español quebrado que necesitaba la vivienda para un nuevo trabajador y que le daba 3 días para desalojar. 3 días para encontrar un nuevo hogar. 3 días para decidir el futuro de 3 niños en un país que se caía a pedazos. 3 días que se sentían como 3 segundos. Soledad no tenía familia cercana. Sus padres habían muerto en la epidemia de influenza años atrás. Esteban era hijo único y sus padres ya habían fallecido. Los pocos amigos que tenían eran otros mineros tan pobres como ella que apenas sobrevivían. Pensó en pedir ayuda en la iglesia del pueblo, pero sabía lo que eso significaría. El padre la enviaría a un convento de caridad y separarían a sus hijos, enviándolos a orfanatos distintos, donde quizás nunca más volvería a verlos. Fue entonces, en el segundo día de aquel plazo cruel, cuando Soledad escuchó una conversación en el mercado de polvo. Estaba intentando cambiar un viejo chal de su esposo por un poco de maíz, cuando 2 hombres vestidos como coyotes o traficantes de tierras hablaban en voz alta cerca del puesto de agua. Uno de ellos era conocido en la región, un hombre llamado Ramiro Iglesias, famoso por comprar propiedades en desgracia y revenderlas. El otro era un forastero, claramente un especulador de la capital. Ramiro decía con voz rasposa y clara:
$5, mi amigo. 5. Estoy regalando la propiedad. Pero seré honesto contigo, nadie quiere ese maldito lugar. Dicen que el diablo mismo duerme allí. El forastero soltó una risa seca y despectiva. ¿El diablo? No creo en esas supersticiones de indios ignorantes. ¿Qué es lo que realmente tiene? Ramiro Iglesias negó con la cabeza, fingiendo preocupación. Pues debería creer, 4 familias han intentado vivir allí en los últimos 3 años. Todas salieron corriendo despavoridas. La última ni siquiera empacó sus cosas. Huyeron en plena noche gritando sobre demonios. El dueño anterior, don Aurelio Vázquez, un hombre orgulloso y rico, desapareció dentro de sus propios muros. Nunca encontraron ni un hueso. Su familia huyó a la Ciudad de México y vendió todo por nada. Y créame, era gente de mucho dinero. El especulador se cruzó de brazos, impaciente. ¿Y cuál es el problema real? Debe ser algo más que cuentos de fantasmas para asustar viejas. Ramiro bajó la voz, pero Soledad estaba lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra, su alta estatura permitiéndole oír por encima del ruido del mercado. Bestias. 2 coyotes gigantes, enormes. Pero no son coyotes normales. La gente dice que son nahuales, brujos convertidos en bestias. Atacan a cualquiera que intente reclamar la tierra. Ya mataron el ganado, las mulas, las gallinas. Dicen que acechan la casa principal cada noche. Los últimos que vivieron allí juraron haberlos visto a través de las ventanas, con ojos que brillaban como carbones rojos en la oscuridad absoluta. El forastero retrocedió visiblemente. «¿Entonces me estás vendiendo una propiedad infestada de nahuales? ¿Estás loco?» Ramiro levantó las manos como rindiéndose. «Por eso el precio, amigo. $5 es una miseria. $5 por una hacienda con casa principal de piedra, un establo, un pozo profundo y cientos de hectáreas de tierra fértil, aunque seca. En cualquier otro lugar, esto valdría 50,000 pesos oro. Si usted logra limpiar el lugar, digamos con un buen exorcista o mucha plata, habrá hecho el negocio de su vida». El hombre soltó una carcajada amarga y se alejó rápidamente. «Prefiero mantener mi alma. Gracias». Soledad se quedó inmóvil, apretando el chal sin valor contra su pecho. $5. Ella tenía exactamente $6 guardados en una pequeña caja de lata, cosida dentro del forro de su colchón. Era todo lo que Esteban había logrado ahorrar en años de trabajo en la mina. El dinero que guardaban con el sueño de algún día comprar un pequeño terreno propio, lejos de la compañía minera, un lugar donde sus hijos no pudieran ser echados, un techo permanente. Pero, ¿nahuales? Soledad conocía las historias. Sabía que los nahuales eran más que simples leyendas, eran la explicación a lo inexplicable, la manifestación del miedo y el poder ancestral. Sabía que un nahual no era solo un animal, sino una inteligencia oscura y mortal. Sabía que un coyote de ese tamaño podía destrozar a un hombre en segundos. Pero ¿qué la asustaba más que unos espíritus antiguos? ¿Ver a sus hijos morir de hambre en el desierto? ¿Ver a Mateo, Lucía y Rafael separados, enviados a hospicios donde serían tratados como esclavos? ¿Vivir en la calle, mendigando? Soledad, la mujer gigante que todos miraban con asombro o miedo, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se acercó a Ramiro Iglesias con pasos firmes, su gran altura haciendo que la gente en el mercado se abriera a su paso, murmurando sobre la gigante. El hombre estaba guardando sus papeles en un maletín de cuero desgastado cuando ella le puso una mano en el hombro. «Señor Iglesias», dijo Soledad, con una voz profunda que intentó hacer sonar más segura de lo que se sentía. «Escuché su conversación. La hacienda que mencionó, ¿no? La de los $5, yo la compro». Ramiro Iglesias la miró de arriba a abajo, evaluando su vestido de luto raído, sus guaraches gastados, su rostro marcado por el cansancio y la pena, pero también por esa estatura imponente. «Señora, ¿usted escuchó la parte de los problemas?» «Escuché todo», respondió Soledad. «¿Y aún así la quiere?» Ella tragó saliva, el polvo del desierto rascando su garganta.
Necesito un lugar para mis hijos. Nos echaron de la mina. No tenemos a dónde ir. Si el precio es realmente $5, aquí los tengo. Ramiro estudió su rostro por un largo momento. Había algo en esos ojos oscuros, una determinación que rayaba en la locura, una desesperación que él conocía bien. Ya había visto esa mirada antes en gente que estaba contra la pared, gente que ya no tenía nada que perder. «Mire, señora», dijo él suavizando un poco la voz, «yo soy un coyote, no un asesino. No le estoy mintiendo sobre el peligro. Esas cosas son reales. Yo mismo vi las marcas de garras en las vigas del porche. Son tan grandes como mi mano. Vi los restos de una vaca que destrozaron. Si usted va para allá con niños, mis hijos morirán de hambre si no tengo un techo para ellos», interrumpió Soledad. «Al menos allí tendremos paredes de piedra y tierra para sembrar algo. Encontraré la manera de lidiar con los nahuales. O ellos conmigo». Ramiro suspiró profundamente. No era un hombre bueno, pero tampoco era un monstruo. Y los negocios eran negocios, incluso por $5. «Está bien, pero no quiero cargar con su muerte en mi conciencia sin advertirle hasta el final. Venga a mi oficina mañana al amanecer con el dinero. Prepararé el título de propiedad. Es un título viejo, de la época de don Porfirio, pero es legal. Y que Dios o quien sea que escuche en ese desierto la proteja, señora». Esa noche, Soledad reunió a sus hijos alrededor de una fogata de mezquite seco, detrás del jacal que pronto tendrían que abandonar. Mateo, con sus 11 años y una seriedad impropia de su edad, entendió de inmediato que algo grave estaba pasando. Lucía jugaba con una muñeca de trapo y Rafael dormía acurrucado contra el costado de su madre. «Niños», comenzó Soledad, eligiendo las palabras con cuidado, su voz resonando en el aire frío de la noche. «Mañana nos vamos de aquí. Vamos a un lugar nuevo, nuestra propia hacienda». Mateo frunció el ceño. «¿Nuestra? Pero mamá, ¿cómo?». «Con el dinero que su padre guardó», dijo ella, tocando la caja de lata oculta. «Él siempre soñó con tener nuestra propia tierra. Ahora vamos a cumplir ese sueño». Mateo dejó el palo con el que dibujaba en la tierra, emocionado. «¿Una hacienda? ¿De verdad? ¿Con tierra para sembrar?». Soledad sonrió, pero fue una sonrisa tensa, marcada por el dolor. «Quizás un día, mi cielo. Pero necesito que entiendan algo muy importante. El lugar está solo, muy lejos del pueblo, en medio del desierto, y el desierto es bravo». «¿Bravo cómo, mamá?», preguntó Mateo, que con sus 11 años ya no era un niño fácil de engañar y había visto la dureza de la vida minera. Soledad dudó. ¿Cómo le explicaba a un niño sobre nahuales sin matarlo de miedo? ¿Cómo los preparaba para algo que ni ella misma entendía? «Animales salvajes», dijo finalmente. «Hay coyotes, víboras. Animales que pueden ser peligrosos si nos descuidamos. Por eso tendremos que ser muy listos. Nunca, nunca salir solos de la casa y siempre obedecerme en todo. ¿Entendieron?». Mateo asintió lentamente, pero Soledad vio la duda creciendo en sus ojos oscuros. Lucía parecía más asustada que emocionada, aferrándose a su muñeca. Rafael seguía durmiendo, ajeno a la gravedad de la decisión. «Todo va a estar bien», dijo Soledad, más para convencerse a sí misma que a ellos. «Estaremos juntos. Y tendremos un techo que nadie nos pueda quitar. Es lo que importa». A la mañana siguiente, Soledad le entregó los $5 arrugados a Ramiro Iglesias. Él le dio un papel amarillento, casi quebradizo, con sellos del gobierno de Porfirio Díaz. Ramiro también le vendió por el último $1 que le quedaba una mula vieja y terca, y un mapa improvisado dibujado en una servilleta sucia. «Son unas 4 horas de camino hacia el poniente», explicó, evitando mirarla directamente a los ojos. «El camino es claro hasta el arroyo seco. Después solo siga la huella de la carreta abandonada. La hacienda está en una pequeña hondonada, rodeada de mezquites viejos. Es la única construcción de adobe en kilómetros. No hay pierde». Soledad agradeció y partió con sus hijos.
Todo lo que poseían en el mundo cabía en 2 petacas viejas y un par de morrales que cargaba la mula. Ropa gastada, unas ollas de barro, las botas de minero de Esteban que no tuvo corazón para vender, y un poco de pinole y carne seca. El viaje fue brutal. El sol del mediodía caía como plomo fundido sobre el desierto de Chihuahua. El polvo ocre se metía en los ojos, en la garganta. La mula apenas caminaba y Soledad, con su gran estatura, caminaba al lado, cargando a Rafael para aliviar al animal. El paisaje cambió gradualmente. El bullicio del campamento minero se desvaneció, reemplazado por un silencio absoluto y opresivo. El desierto se abría ante ellos, infinito, ocre y hostil. Los cactus y cardones se alzaban como centinelas fantasmales. No se oían pájaros, solo el viento seco que soplaba y silbaba entre las rocas. Cuando llegaron al arroyo seco, Soledad sintió un escalofrío a pesar del calor de 40 grados. La huella que seguía era apenas visible, un rastro de muerte y abandono. El aire se sentía pesado, quieto, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Parecía el tipo de lugar donde el diablo realmente podía estar tomando una siesta entre los matorrales espinosos. «Mamá, tengo miedo», susurró Lucía, aferrándose a la falda de Soledad. «Es solo el desierto, mi amor. Ya casi llegamos». Pero Soledad también sentía esa opresión en el pecho, la sensación inequívoca de estar siendo observados, de que ojos invisibles y malévolos los seguían desde las sombras de las rocas calientes. Pero Soledad también sentía el apretón en el pecho, la sensación de estar siendo observada, de que ojos invisibles la seguían. Después de otra hora que pareció una eternidad, caminando sobre piedras sueltas y arena, la huella se abrió a una hondonada. Y allí estaba, la hacienda La Sombra. El nombre estaba casi borrado en un arco de adobe caído. La casa principal era de piedra y adobe, una construcción sólida que había visto mejores días. Tenía paredes gruesas, pero el techo de teja roja estaba parcialmente derrumbado en un ala. Tenía 2 ventanas oscuras como cuencas vacías en el frente y una puerta de mezquite pesada y agrietada. A un lado, un establo de madera, casi en el suelo, y un corral derruido. Un pozo con un brocal de piedra se alzaba en el centro del patio principal. La tierra alrededor estaba seca, agrietada, cubierta de huizaches y matorrales espinosos. El desierto lo rodeaba todo, una pared infranqueable de silencio y sol. Era perfecto, un refugio, y al mismo tiempo era aterrador. Soledad bajó de un salto, su gran estatura levantando polvo. Ayudó a los niños a bajar de la mula, que resopló, asustada. El silencio era total. No había grillos, no había pájaros, solo el viento siseando a través de las ruinas. «Quédense pegados a mí», ordenó tomando a Rafael en brazos. Se acercó a la puerta principal y la empujó. La puerta no estaba cerrada con llave, solo trabada por la arena. Se dio con un chirrido largo y agudo que sonó como un lamento en el silencio. El interior olía a polvo antiguo, a encierro y a algo más, algo animal y rancio. Había muebles pesados cubiertos por sábanas tiesas de polvo, una gran mesa de comedor en la sala principal, sillas volcadas, un trinchador de madera oscura. En la cocina, trastes de barro rotos en el suelo, todo abandonado con una prisa aterradora. Mateo entró detrás de su madre e inmediatamente señaló algo en la pared. «Mamá, mira eso», en la viga. Soledad sintió que la sangre se le helaba en las venas. Había marcas profundas en la viga de madera que sostenía el dintel, 5 surcos paralelos, claramente hechos por garras enormes, garras que habían rasgado la madera sólida como si fuera mantequilla. Debió ser algún animal salvaje que entró cuando la casa estaba sola. Un oso, quizás, dijo Soledad, aunque su voz sonaba hueca y sabía que no había osos en esa parte del desierto. Exploró el resto de la casa con el corazón latiendo con fuerza. 2 cuartos pequeños al fondo, con catres de hierro oxidados. Uno de los cuartos tenía más marcas de garras en el marco de la ventana, como si algo hubiera intentado entrar con insistencia,
probando la resistencia del adobe. Soledad decidió no decir nada más a los niños. Pasaron el resto de la tarde limpiando como podían, sacando el polvo, abriendo las pesadas ventanas para que corriera el aire viciado. Encontraron algunas provisiones abandonadas, sacos de frijol picados por gorgojos y un barril de agua seca, pero nada útil. Quien huyó de allí salió con tanto pánico que dejó hasta los retratos en la pared. Cuando el sol empezó a hundirse tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo sangre, Soledad cerró todas las puertas y ventanas, verificó las trancas 2 veces, atrancó la puerta principal con la mesa pesada y metió a los niños en el cuarto más seguro, todos juntos en un solo catre. Mateo intentó protestar, diciendo que él era el hombre de la casa y debía dormir en la sala, pero algo en la mirada de Soledad, una mezcla de acero y pánico, lo hizo obedecer sin una palabra. «No importa lo que escuchen esta noche», les dijo Soledad, su voz profunda sonando extraña en el cuarto cerrado. «No abran esta puerta, no miren por la ventana, tapen sus oídos y recen. Todo va a estar bien». «Mamá, nos estás asustando», susurró Lucía, aferrada a su muñeca. «Solo estoy siendo cuidadosa, mi amor. Ahora duerman». Soledad cerró la pesada puerta del cuarto y la atrancó por fuera con un viejo baúl. Regresó a la sala principal. Encendió un solo cabo de vela que había encontrado. Se sentó en una silla de madera pesada, de espaldas a la pared y de frente a la puerta principal, la que había atrancado con la mesa. En su mano sostenía un cuchillo de cocina oxidado que había encontrado en el suelo. No era un arma contra lo que fuera que estuviera allí afuera, pero era lo único que tenía. Las primeras horas de la noche fueron de un silencio sepulcral. El desierto, que de día era un horno, se volvió helado. Soledad solo oía el viento siseando en las tejas rotas y el latido de su propio corazón en sus oídos. Empezaba a relajarse, pensando que quizás las historias eran solo eso. Quizás las bestias se habían ido hacía tiempo. Quizás el miedo de la gente era exagerado. Entonces lo oyó, un gruñido bajo, gutural, que parecía venir de las entrañas de la tierra. No era el aullido de un coyote normal. Era demasiado profundo. Vibraba en el adobe. Soledad se quedó paralizada en la silla, el cuchillo temblando en su mano. El gruñido vino de nuevo, esta vez más cerca, y luego el sonido inconfundible de garras pesadas rascando la piedra del brocal del pozo, en el centro del patio. Se obligó a levantarse. Caminó en silencio, sus pies descalzos sin hacer ruido en el suelo de terracota. Llegó a la ventana principal. Con manos temblorosas, descorrió apenas 1 centímetro la pesada contraventana de madera y miró hacia el patio. Sus ojos tardaron en ajustarse a la oscuridad, iluminada solo por una luna pálida y cruel. Pero entonces lo vio. En el patio, junto al pozo, había una sombra que no pertenecía a este mundo. Era un coyote, sí, pero un coyote tan grande como la mula que la había traído. Su pelaje era oscuro, casi negro, y su cabeza era enorme, pero lo peor eran los ojos, un brillo rojo, antinatural, 2 brasas encendidas que la miraban fijamente, como si supiera que ella estaba allí, observando. El animal olfateaba el aire, girando la cabeza hacia la casa. Soledad ahogó un grito, y entonces oyó el segundo sonido, otro gruñido, idéntico, viniendo del establo derrumbado, al otro lado de la casa. Eran 2. Había 2. Soledad corrió en silencio a la ventana de la cocina, que daba al otro lado. Miró. Sí, la segunda bestia, igual de enorme, estaba allí, circulando la propiedad por el flanco. Las 2 criaturas estaban coordinadas, cazando, rodeando la casa como generales expertos en un campo de batalla. La noche se arrastró en un terror absoluto. Soledad permaneció despierta, escuchando a las bestias circular la casa, rascar los muros de adobe, empujar las ventanas. En un momento dado, uno de ellos saltó al techo derrumbado del ala contigua, y Soledad escuchó el pesado caminar sobre las vigas, el crujir de las tejas bajo su peso. Rezó más esa noche de lo que había rezado en toda su vida.
Rezó para que la mesa aguantara, para que las ventanas no cedieran, para que los niños no despertaran y gritaran de pánico. Cuando los primeros, tímidos rayos de sol tiñeron de gris el horizonte del desierto, los sonidos finalmente cesaron. Los gruñidos se convirtieron en un aullido largo y lastimero que se perdió a la distancia. Las bestias se habían ido, tragadas por la luz del amanecer. Soledad se derrumbó en la silla, temblando de agotamiento, pero viva. Corrió al cuarto de los niños y quitó el baúl. Estaban despiertos, acurrucados juntos bajo la manta raída, pálidos de miedo, pero ilesos. La casa había resistido, pero ella sabía, con una certeza helada, que esto era solo la primera noche. Las bestias volverían. Por la mañana, después de esperar una hora con el sol ya en lo alto, Soledad salió con cautela a inspeccionar los daños, cuchillo en mano. El patio era un desastre. La puerta del establo derrumbado había sido arrancada de sus goznes. Una de las ventanas de la sala tenía la madera astillada, donde uno de ellos había intentado forzarla, y por todas partes, en el polvo seco, había huellas. Huellas enormes, de cánido, pero más grandes que la palma de la mano de Soledad con los dedos extendidos. Eran huellas profundas, pesadas. Mateo, incapaz de quedarse encerrado, salió detrás de ella y vio a su madre mirando fijamente el suelo. «Mamá, ¿qué es eso? Esas no son de un coyote normal». Soledad ya no podía ocultarlo. Su rostro, curtido por el sol y el dolor, se endureció. «No, mi hijo, no lo son. Son de los nahuales. Vinieron anoche». Mateo miró la casa de adobe, luego al desierto infinito que los rodeaba. Su rostro de niño, pálido por el miedo, reflejaba la misma pregunta que gritaba en la mente de Soledad. «¿Qué vamos a hacer, mamá? No podemos vivir aquí». «Vamos a sobrevivir», dijo Soledad, con más convicción de la que sentía, su imponente altura pareciendo un poco menos firme esa mañana. «Vamos a reforzar esa puerta. Vamos a tapiar las ventanas que no necesitamos. Vamos a estar siempre dentro antes de que caiga el sol. Y vamos a encontrar una solución». ¿Pero qué solución? ¿Cómo una viuda gigante, sola en mitad de la nada con 3 niños pequeños, podría enfrentarse a 2 criaturas sobrenaturales que reclamaban esa tierra como suya? Los días siguientes fueron una pesadilla de tensión insoportable. Durante el día, Soledad intentaba mantener una apariencia de normalidad. Hizo que los niños la ayudaran a limpiar el interior, a barrer el polvo de décadas. Intentó despejar un pedazo de tierra cerca de la puerta principal para una pequeña hortaliza, siempre con Mateo vigilando desde el porche, siempre con el cuchillo a su cintura, siempre con un ojo puesto en las sombras de los mezquites que rodeaban la hondonada. Las bestias no aparecían de día, pero Soledad sentía su presencia. Sabía que estaban allí, en algún lugar de las colinas secas, observando desde la distancia, esperando la oscuridad. Y cada noche, sin falta, en cuanto el último rayo de sol desaparecía, el terror regresaba. Las bestias venían, a veces juntas, a veces separadas. Circulaban la casa, arañaban las paredes de adobe, haciendo llover polvo del techo. Gruñían, un sonido que calaba los huesos. Una noche, una de ellas logró derribar la puerta del establo que Soledad había intentado reparar. Se metió dentro. Soledad escuchó el estruendo y luego el sonido de las últimas vigas podridas siendo destrozadas. El nahual se quedó allí dentro toda la noche, como si reclamara ese montón de ruinas como su palacio. Soledad y los niños oyeron sus gruñidos guturales y el sonido de madera vieja siendo masticada y arañada durante horas. Al amanecer, un silencio tenso cayó sobre la hacienda. Soledad encontró el establo devastado. Las pocas herramientas viejas que quedaban estaban rotas, un viejo yugo de buey hecho pedazos, sacos de pienso podridos, destripados, y el nahual seguía allí. Soledad se quedó paralizada en la puerta de la casa, a 30 metros del establo. A través de una rendija entre las tablas de mezquite caídas, pudo ver el brillo de 2 carbones rojos mirándola fijamente desde la oscuridad interior. La bestia estaba atrapada.
El mismo estruendo que había hecho al entrar había provocado que el dintel principal colapsara, bloqueando la salida. El nahual se había encerrado solo. Un pensamiento terrible y desesperado cruzó la mente de Soledad. Podía reforzar el bloqueo. Podía dejarlo allí. Quizás moriría de hambre o de sed bajo el sol abrasador. Sería una oportunidad, una forma de eliminar al menos a una de las amenazas. Era un pensamiento cruel, nacido del pánico de una madre. Pero mientras lo consideraba sintiendo el frío del cuchillo en su mano, algo extraño sucedió. El nahual dentro del establo comenzó a hacer un sonido diferente. No era el gruñido de amenaza, ni el rugido de furia. Era casi un aullido, pero quebrado, un llamado lastimero que vibró en el aire seco de la mañana. Y desde las colinas del desierto, a lo lejos, vino una respuesta. El segundo nahual, llamando de vuelta. Soledad entendió en ese instante, con una claridad que la golpeó como un rayo. Eran una pareja, compañeros, y aquel sonido no era de furia, era de angustia. La bestia atrapada estaba llamando a la otra, no con rabia, sino con necesidad. Había una inteligencia profunda y antigua en esos seres, algo que iba mucho más allá del simple instinto animal. Fue en ese preciso momento, mientras Soledad estaba paralizada entre el miedo a la bestia atrapada y la bestia libre que respondía, que escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente, su enorme cuerpo moviéndose con la velocidad del pánico, levantando el cuchillo, y vio a un hombre emergiendo de la senda del arroyo seco. Era un hombre viejo, pero que no parecía anciano. Quizás 60 o 70 años, imposible saberlo. Era un tarahumara, un rarámuri, evidente por sus guaraches, su tagora, taparrabos, blanco y su camisa de manta suelta. Su rostro estaba curtido como cuero viejo, cada arruga contando una historia de sol y viento. Tenía el pelo largo y gris, sujeto por una cinta roja, pero lo más impactante eran sus ojos, oscuros, increíblemente profundos, y cargados con una calma que parecía tan antigua como el propio desierto. «Buenos días, señora», dijo el hombre, su voz suave, apenas un murmullo pero perfectamente audible en el silencio. «Ha cometido usted un error comprando esta tierra. No le pertenece». Soledad apretó el cuchillo, su imponente figura erguida como una fortaleza, protegiendo la puerta de la casa. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe eso?» El anciano tarahumara se detuvo a una distancia respetuosa, sin mostrar miedo. «Mi nombre es Hilario, y yo sé, porque la tierra habla, y yo escucho. Vivo en la sierra a 2 días de camino, pero sentí el desequilibrio», señaló con la barbilla el establo derrumbado. «Escuché el llamado de noche. Está atrapado. Sombra debe estar cerca, en las colinas, esperando. ¿Usted los conoce? ¿Les puso nombre?», preguntó Soledad incrédula. Hilario caminó lentamente hacia el establo, ignorando el peligro. Estudió la entrada bloqueada, las marcas de garras. Escuchó por un momento los gruñidos ansiosos que venían del interior. «Noche», murmuró. «El macho. Sombra es la hembra. Ella es más inteligente, más peligrosa». «¿Son nahuales? ¿Brujos?», susurró Soledad, repitiendo el miedo del pueblo. Hilario la miró con esos ojos antiguos. «La gente del pueblo les dice así porque les temen. No son brujos, son algo más viejo. Son los guardianes de este lugar, los espíritus del desierto que tomaron forma. Y el antiguo dueño de esta tierra, don Aurelio, cometió un pecado terrible». «¿Qué pecado?». «Esta hacienda», dijo Hilario señalando la casa de piedra, «fue construida sobre un lugar que era sagrado, un lugar donde los antiguos venían a soñar. Don Aurelio profanó el sitio, y cuando Noche y Sombra aparecieron, Cachorros entonces intentó domesticarlos. Los encadenó, los golpeaba cuando no obedecían, los dejaba sin agua bajo el sol para quebrarlos. Quería tenerlos como perros de trofeo. Cuando crecieron y se hicieron demasiado fuertes, intentó matarlos a tiros. ¿Y qué pasó?». Hilario tocó una vieja cicatriz en su propio brazo, una marca de quemadura. «Se defendieron. Don Aurelio desapareció una noche. Nadie encontró su cuerpo.
Pero yo sé lo que pasó. El desierto, usando a sus guardianes, reclamó lo que era suyo. Las bestias que él torturó finalmente le cobraron la deuda. Soledad sintió un escalofrío que no era por el frío de la mañana. ¿Y usted? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué ayudarme? Porque yo le debo una deuda a su sangre, dijo Hilario calmadamente. Yo conocí a su abuela, Itzel, la curandera de Batopilas. Ella me enseñó a escuchar la tierra cuando yo era un muchacho y ella ya era una anciana. Me enseñó sobre el equilibrio. Soledad abrió los ojos de par en par. Apenas recordaba a su abuela, una mujer indígena de la que su madre casi no hablaba. Cuando supe que una mujer gigante, la nieta de Itzel, había comprado la hacienda profanada, continuó Hilario, supe que no era una casualidad. El desierto la trajo aquí, y yo debía venir a pagar mi deuda de conocimiento. Soledad miró el establo, luego al anciano. ¿Puede ayudarnos? ¿Puede hacer algo con noche y sombra? Hilario guardó silencio por un largo momento, estudiando el rostro de Soledad, su altura, su miedo, su fuerza. Puedo, pero lo que voy a hacer no es matarlos. Esas bestias son la tierra misma, enojada. Están protegiendo este lugar sagrado, no son malos. Están heridos, desconfiados. Entonces, ¿qué va a hacer? Hilario miró hacia el establo con una expresión de profundo respeto. Voy a enseñarles a confiar otra vez. Voy a pedirles permiso y voy a convertirlos de sus carceleros en sus protectores. Soledad pensó que el anciano estaba completamente loco. ¿Pedir permiso? Enseñar a confiar a bestias que habían matado a un hombre y aterrorizado a familias enteras. Pero, ¿qué otra opción tenía? Estaba atrapada, sin dinero, sin comida, y con 2 demonios del desierto acechándola cada noche. Cualquier esperanza, por más diminuta o absurda que pareciera, era mejor que la muerte segura. Está bien, dijo Soledad, su voz temblando por primera vez, pero mis hijos se quedan dentro de la casa, atrancados, mientras usted hace lo que sea que vaya a hacer. Hilario asintió con gravedad. Es lo más sabio y usted también, gigante. Quédese dentro. Lo que voy a hacer es un diálogo, y si se interrumpe, será peligroso. No necesitó terminar la frase. El peligro era obvio. Soledad corrió a la casa, reunió a Mateo y Lucía. Rafael seguía dormido y los metió en el cuarto del fondo, el más alejado del establo. Mateo protestó, quería ver, pero Soledad fue firme, su rostro pálido de terror. Quédense aquí, no salgan, no miren por la ventana, no importa lo que oigan. Entonces, Soledad volvió a la sala principal y atrancó la puerta. Pero no pudo obedecer al anciano, no podía esconderse. Su naturaleza, su altura, su instinto de madre la obligaban a ser testigo. Se acercó a la misma ventana sucia por la que había espiado la noche anterior y observó, con el corazón en la garganta. Hilario se acercó al establo derrumbado con pasos lentos, rítmicos, casi como una danza. No mostraba miedo, pero sí un respeto infinito. Se detuvo a unos metros de la entrada bloqueada. De un pequeño morral en su cintura, sacó un puñado de algo, parecía pinole, harina de maíz tostado. Lo sopló al viento, hacia el establo, murmurando palabras en una lengua que Soledad no entendía, una lengua antigua que sonaba como el viento mismo. «Noche», dijo entonces en español claro, su voz suave pero resonante. «Estoy aquí. Soy Hilario. No vengo a lastimarte. Vengo a hablar». Un gruñido feroz, un rugido de furia contenida vino de adentro. El establo tembló. Hilario no se movió. «Recuérdame, hermano, yo te traje agua cuando el patrón te dejó atado al sol. Yo te di comida cuando Sombra estaba herida. Recuérdame». El gruñido bajó de intensidad, se volvió un lamento confuso. «Voy a quitar las piedras, Noche. Voy a abrir la puerta. No te haré daño. Puedes salir, buscar a Sombra. Pero tienes que confiar. Tienes que escuchar». Hilario se acercó a la pila de adobes y vigas caídas y con una fuerza sorprendente para su edad comenzó a mover los escombros, uno por uno,
con calma. Por un momento aterrador, todo fue silencio. Soledad contuvo la respiración. Entonces, una sombra masiva surgió de la oscuridad del establo. Noche. Era aún más grande a la luz del día. Era gigantesco, su pelaje negro como el carbón, enmarañado con polvo y sangre seca de algún animal. Sus músculos se marcaban bajo la piel. Y esos ojos rojos, brillantes de furia y dolor, se clavaron en Hilario. El animal era puro poder depredador. Soledad apretó el cuchillo tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El anciano estaba a menos de 3 metros de la bestia, sin nada con qué defenderse. Hilario no corrió, no hizo ningún movimiento brusco, simplemente se quedó allí, de pie, tan tranquilo como el desierto al amanecer, mirando directamente a los ojos del nahual. «Ya no estás encadenado, Noche», dijo Hilario en voz baja. «No soy tu enemigo, pero esta tierra tiene nuevos inquilinos, y son inocentes, son niños. No puedes vivir atacando a los inocentes». El coyote gigante dio un paso fuera del establo, luego otro. Quedó parado evaluando al anciano, sus fauces entreabiertas goteando saliva, un gruñido bajo vibrando en su pecho. Soledad podía ver la duda en el animal, la lucha entre el instinto asesino aprendido por la tortura y algún recuerdo antiguo de bondad. Entonces, Hilario hizo algo extraordinario, algo que heló la sangre de Soledad más que los gruñidos. El anciano Tarahumara se arrodilló lentamente en el polvo. Puso ambas manos, con las palmas hacia arriba, sobre sus rodillas. Se hizo más pequeño que la bestia, una postura de absoluta sumisión, no de amenaza. Pero sus ojos oscuros nunca abandonaron los ojos rojos del nahual. «Tú eres el guardián aquí, Noche. Eres la voz del desierto», dijo Hilario, su voz siempre suave. «Yo reconozco tu poder, pero esta mujer es sangre de Itzel, la que curaba la tierra. Ella puede ser una guardiana humana, no una destructora como el otro». El gran coyote inclinó la cabeza, confundido por el gesto, por el olor a calma que emanaba del anciano. Dio un paso más. Ahora estaba tan cerca que Soledad podía ver el vapor de su aliento en el aire frío de la mañana. Podía destrozar al anciano con un solo movimiento. Hilario, aún arrodillado, levantó una mano lentamente, con la palma extendida, sin intentar tocarlo, solo ofreciéndola, dejando que la bestia decidiera. Noche avanzó con cautela y olfateó la mano. Su nariz húmeda tocó la piel curtida de Hilario. Por un momento que pareció durar un siglo, el animal y el hombre permanecieron conectados en ese gesto de pura fe. Entonces, el nahual dio un paso atrás. Soltó un gruñido bajo, casi un suspiro, y dio media vuelta. Con un trote pesado pero rápido, se dirigió hacia las colinas del desierto y desapareció entre los cardones. Antes de irse, miró hacia atrás una sola vez. Ya no era una mirada de furia asesina, era una mirada de reconocimiento, de duda. Hilario se quedó arrodillado por un largo momento, después de que la bestia desapareciera. Luego se levantó, sacudiéndose el polvo de la manta. Sus manos, notó Soledad, temblaban ligeramente. Incluso para él, había sido un riesgo al borde de la muerte. «Fue solo el primer paso», dijo Hilario cuando llegó a la puerta de la casa, donde Soledad lo miraba con ojos desorbitados. «Noche me recordó. Eso es bueno. Pero Sombra, la hembra, ella es el verdadero desafío. Ella es más astuta, y su memoria del dolor es más larga. Ambas aún ven este lugar como un nido profanado que deben defender». «¿Y ahora qué?», preguntó Soledad, su voz apenas un susurro. «Ahora me quedo. Duermo aquí, en el patio. Hablo con ellos todos los días. Les traigo ofrendas, hasta que entiendan que ustedes no son una amenaza. Hasta que esta hacienda pueda ser un hogar para todos, sin más sangre». Soledad negó con la cabeza, incrédula. «¿Usted va a domesticar a esos demonios? No se domestica al desierto gigante». «Nunca», dijo Hilario, mirando hacia las colinas donde Noche había desaparecido. «Voy a hacer un pacto, un acuerdo de respeto mutuo.
Ellos protegerán este lugar de los peligros reales, de los bandidos, de las serpientes, y nosotros los protegeremos a ellos de ser cazados y profanados. ¿Eso es posible? Hilario finalmente sonrió, una red de arrugas profundas en su rostro. Tu abuela Itzel creía que todo era posible si se restauraba el equilibrio. Voy a honrar su memoria probando que tenía razón. Y así comenzó la etapa más extraña y surrealista de la vida de Soledad Mendoza. Hilario estableció un pequeño campamento junto al brocal del pozo, rechazando dormir dentro de la casa de piedra. Dijo que debía estar en el territorio de los nahuales, volverse parte del paisaje, no una intrusión más. Los primeros días fueron de una tensión casi insoportable. Los nahuales mantenían su distancia. Aparecían al atardecer, dos siluetas gigantescas y oscuras contra el cielo teñido de naranja, observando la hacienda desde las colinas circundantes. Sus aullidos llenaban la noche, profundos y lastimeros, pero ya no atacaban la casa de piedra con la misma furia ciega. La presencia constante de Hilario en el patio, sentado tranquilamente junto a una pequeña fogata de mezquite, parecía confundirlos. Era una variable que no entendían, un humano que no actuaba como humano. Hilario estableció una rutina sagrada. Cada mañana, antes de que el sol golpeara con fuerza, limpiaba el brocal del pozo y sacaba agua fresca, dejando un cuenco de barro lleno hasta el borde en una piedra plana en el límite del patio. Al lado ponía un puñado de pinole. No era comida para saciar a bestias de ese tamaño, era una ofrenda, un gesto de respeto. Y siempre hablaba, no a ellos directamente, sino al viento, a la tierra. Agua para la sed del desierto, maíz para la fuerza de la tierra. Estamos aquí en paz, no somos como el hombre de hierro que los lastimó. Hilario también enseñaba a Soledad y a los niños a moverse de una manera diferente, a existir de otra forma. No le teman al desierto, gigante, le explicó una tarde, mientras ella miraba nerviosamente las colinas. Témanle a su propia arrogancia. Los nahuales no atacan el miedo, atacan la falta de respeto, el ruido, la invasión. Cuando caminen, pisen suave, agradézcanle a la tierra por sostenerlos, no griten, no corran. Les enseñó a no tirar desperdicios, a no matar ni siquiera a un alacrán dentro de la casa, sin primero pedirle permiso a su espíritu. Todo tiene un propósito, decía. Todo es parte del equilibrio que don Aurelio rompió. Si somos predecibles, si nos movemos como el viento y no como una tormenta, Sombra nos verá como parte de la tierra, no como una plaga que debe limpiar. Mateo, con sus 11 años, estaba completamente fascinado por Hilario. Lo seguía como una sombra silenciosa, observando cómo el anciano leía las huellas en el polvo, cómo parecía saber dónde encontrar raíces comestibles o cómo predecir el viento. Lucía, en cambio, seguía aterrorizada. Apenas salía de la casa, pasando horas espiando a las bestias desde la ventana sucia, rezando en silencio. El pequeño Rafael tenía miedo, pero también una curiosidad infantil, preguntando si los perros grandes vendrían a jugar. Una semana después, Hilario dio el siguiente paso. Comenzó a caminar hacia las cuevas sombreadas en la ladera, donde sabía que los nahuales descansaban durante el calor del día. No iba directamente, sino en círculos amplios, cada día un poco más cerca, siempre murmurando sus cantos suaves, siempre dejando una pequeña ofrenda de tabaco silvestre. Las bestias lo permitían, respondiendo con gruñidos bajos desde la oscuridad de las rocas, pero no lo atacaban, siempre y cuando él no cruzara una línea invisible que solo él parecía ver. «Es una danza», le explicó Hilario a Soledad esa noche, mientras compartían una magra tortilla con sal. «Ellos establecen los límites. Yo los respeto, pero cada día los límites se mueven un poco. La confianza crece como un mezquite, lentamente, pero con raíces fuertes». ¿Cuánto tiempo va a durar esta danza, Hilario?», preguntó Soledad, su voz profunda cargada de angustia. «El pinole que traje se está acabando. Las provisiones que trajimos de la mina, ya no queda nada». Hilario asintió, entendiendo la presión. La comida se estaba acabando.
Las pocas monedas que le quedaban no servían de nada en medio del desierto. Necesitaba poder salir, cazar conejos, buscar agua más lejos, y no podía hacerlo con los nahuales rondando, vigilando cada salida. Como si sintiera la desesperación de la madre gigante, Hilario tomó una decisión arriesgada. En la segunda semana, comenzó a traer las ofrendas más cerca de la casa, no solo en el borde del patio, sino junto al porche de adobe, a pocos metros de la puerta principal. Noche el macho seguía el rastro de agua y pinole con cautela, pero era Sombra, la hembra, la que preocupaba a Hilario. Ella era más inteligente, sus movimientos eran puro cálculo. No seguía la comida, seguía a Hilario, estudiándolo, tratando de descifrar el engaño. Después el anciano Tarahumara dio el siguiente paso. Se sentaba inmóvil como una roca del desierto junto al cuenco de agua, a escasos metros de la puerta, mientras las bestias se acercaban al anochecer. Los nahuales pasaban junto a él, a una distancia que Soledad medía con el corazón en la boca. Podían destrozarlo en un segundo, pero no lo hacían. Bebían el agua, ignoraban el pinole, la ofrenda era simbólica, no un soborno, y lo miraban con esos ojos rojos e incomprensibles. Estaban aprendiendo que ese humano específico, ese anciano que olía a tierra y tabaco, era inofensivo. Entonces, llegó el momento que Soledad temía. Hilario se acercó a la puerta atrancada. «Gigante», dijo con su voz suave, «esta noche, cuando vengan, necesito que salga conmigo. Ellos deben verla. Deben entender que usted es la nueva guardiana de la casa de piedra». Soledad sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Salir? ¿Con ellos allí? ¿Está loco? No voy a dejar a mis hijos». «Ellos tienen que ver que usted no es una prisionera», insistió Hilario con paciencia. «Si usted se esconde, es una amenaza. Si usted sale y yo estoy presente, y no muestra miedo, Sombra entenderá que usted pertenece a este lugar tanto como yo». Soledad no quería hacerlo. Su imponente cuerpo temblaba. Cada fibra de su ser de madre le gritaba que se quedara detrás del adobe, protegiendo a sus crías, pero confiaba en el anciano, confiaba en el conocimiento antiguo que fluía de él. Fue justo antes del amanecer, en esa hora gris y fría en que el mundo está entre la vida y la muerte. Las bestias solían estar más calmadas a esa hora. Hilario salió primero. Soledad salió detrás de él, sintiéndose absurdamente grande y expuesta, un blanco perfecto. El anciano la posicionó detrás de él, protegiéndola parcialmente con su propio cuerpo frágil. Sombra estaba allí, dejada en el centro del patio, a unos 30 metros. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad helada cuando vio el movimiento en la puerta, cuando vio a la mujer gigante salir de su escondite. Se puso alerta, cada músculo de su cuerpo oscuro tenso, lista para atacar. «Buenos días, Sombra», dijo Hilario con calma, como si hablara con una vecina. «Te presento a Soledad, es la nueva cuidadora de la casa, es sangre de Itzel, la que curaba la tierra. Ella no es el hombre de hierro, ella no es una amenaza, ella es familia de la tierra». La palabra familia resonó en el silencio absoluto. Sombra observó a Soledad por un larguísimo momento. Soledad podía sentir la inteligencia de la bestia midiéndola, pesándola, decidiendo su destino. Entonces, Sombra hizo algo asombroso. Soltó un resoplido, un sonido de impaciencia, y apartó la mirada de Soledad. Volvió su atención a un conejo que saltaba a lo lejos. Era un gesto de desdén, pero también de aceptación. No valía la pena atacarla. Era, como había dicho Hilario, parte del paisaje. En los días siguientes, Soledad salió más a menudo, siempre con Hilario cerca, siempre con movimientos lentos y deliberados. Gradualmente, los nahuales dejaron de reaccionar a su presencia. Ella se convirtió en parte del escenario, igual que Hilario, igual que el pozo, igual que los mezquites secos. El verdadero terror, la prueba de fuego, vino 3 semanas después de la llegada de Hilario. El anciano se acercó a Soledad mientras ella intentaba remendar la ropa de Mateo. «Gigante. Las bestias la aceptan a usted y a mí, pero hay otros olores,
olores pequeños, olores de cachorro humano. Mientras esos olores estén escondidos, Sombra seguirá nerviosa, seguirá viendo la casa como un nido que esconde algo. Los niños deben salir. Soledad se puso de pie de un salto, su cabeza casi tocando las vigas del techo. No, absolutamente no. A mí pueden matarme si quieren, pero a mis hijos no los van a tocar. No los voy a arriesgar. Soledad, dijo Hilario, usando su nombre por primera vez, su voz firme pero compasiva. Si los nahuales no aceptan a los niños, ustedes nunca podrán vivir aquí. ¿O qué piensa hacer? ¿Mantenerlos encerrados en ese cuarto hasta que sean hombres? Quedarán prisioneros de su propio refugio. El miedo los matará más lentamente que las bestias. Prefiero eso a verlos destrozados, replicó Soledad, su voz quebrada por la angustia. Lo entiendo, es el miedo de madre, pero vea. Hilario señaló por la ventana. Sombra, la hembra, estaba bebiendo tranquilamente del cuenco de agua que él había dejado, a pocos metros de la puerta. Podrían derribar esa puerta si quisieran. Son más fuertes que el adobe. Son depredadores perfectos. No atacan porque están aprendiendo. Están decidiendo que este territorio puede ser compartido. Soledad luchó contra el pánico que la ahogaba. Hilario tenía razón. Si no daba ese paso, si no confiaba en el proceso, estarían condenados a una vida de terror, prisioneros en su propia casa de $5. Empecemos con Mateo, sugirió Hilario, sintiendo la duda de ella. Es el mayor. Es callado, observador, como yo. Si funciona con él, los otros seguirán. Soledad tardó 2 días en reunir el valor. 2 días en los que apenas durmió, rezando y maldiciendo su suerte. Finalmente, en una mañana clara y sin viento, llamó a Mateo. Hijo, necesito que confíes en mí, y necesito que confíes en Hilario. Mateo, que ahora tenía casi 12 años, la miró con una seriedad adulta. ¿Vamos a ver a los perros grandes? Vamos, pero todo va a estar bien. Hilario nos ha enseñado cómo, y él nos protegerá. Salieron juntos, la procesión más extraña del desierto. Hilario al frente, Soledad en medio, su mano gigante aferrando el hombro de Mateo, que iba detrás de ella. El niño estaba pálido como el polvo, pero caminaba con determinación, sin temblar. Noche estaba en el patio. Cuando vio al grupo de 3, se levantó de un salto. Sus ojos rojos se clavaron en Mateo. La nueva presencia, pequeña, vulnerable, un cachorro humano. Soledad sintió que Mateo se tensaba bajo su mano. Apretó su hombro con más fuerza, anclándolo. Noche, llamó Hilario, su voz clara y tranquila. Otro más de la familia de la tierra, un niño, bajo protección. El nahual caminó lentamente hacia ellos, cada paso un cálculo de poder. Soledad quiso gritarle a Mateo que corriera, pero se obligó a permanecer inmóvil, a confiar en el anciano y en la bestia. Noche se detuvo a unos 5 metros. Su enorme cabeza se inclinó olfateando el aire, estudiando al niño, evaluando la amenaza. Mateo soltó un suspiro tembloroso. Es más grande que la mula. Hilario soltó una risa seca. Sí, muchacho, y mucho más listo. Entiende más de lo que creemos. Noche los observó por un momento más. Entonces hizo algo inesperado. Se echó en el polvo con un gruñido sordo, asumiendo una postura relajada, casi aburrida. Era aceptación. Mateo había sobrevivido. Ese día caminó por el patio, siempre cerca de Hilario, mientras Noche lo observaba con desinterés. Después de Mateo fue el turno de Lucía. La niña, de 8 años, estaba tan aterrorizada que se negó a salir durante 2 días más. Fue Soledad quien finalmente la sacó, casi a rastras, su mano gigante envolviendo la pequeña mano de su hija. No mires a los ojos, mi amor. Mira al suelo. Camina suave, le susurró. Sombra, la hembra, fue quien la recibió. La bestia se acercó a la niña temblorosa, olfateándola de pies a cabeza, con una intensidad que hizo que Lucía rompiera a llorar en silencio. Soledad y Hilario se quedaron paralizados.
Sombra lamió una de las lágrimas saladas de la mejilla de la niña y luego, como si estuviera satisfecha, se alejó. Rafael fue el último. El pequeño de 5 años, demasiado joven para entender el terror, solo vio a los perros grandes. Cuando Noche se acercó a olfatearlo, el niño soltó una risita y extendió la mano para tocarlo. Hilario tuvo que arrebatar al niño en el último segundo. No, Rafael, se mira pero no se toca. Son los guardianes. El niño asombrado simplemente dijo, guardianes grandes. Pasaron los meses. El verano brutal de 1925 dio paso a un otoño seco y ventoso. La rutina de la hacienda La Sombra se estableció en un equilibrio surrealista. Soledad y los niños aprendieron a vivir en una armonía cautelosa y respetuosa con las bestias. Hilario, el anciano tarahumara, continuó presente, pero poco a poco su campamento junto al pozo se desmanteló. Había demasiado trabajo en la casa para un solo par de manos de mujer, incluso unas tan grandes como las de Soledad. El anciano se volvió esencial. Con una habilidad que desmentía su edad, reparó el techo derrumbado usando adobe nuevo que él mismo fabricó con la tierra del arroyo seco. Reforzó la puerta del establo, ayudó a Soledad a cavar un huerto más grande, enseñándole a pedir permiso a la tierra antes de sembrar el maíz y el frijol que él mismo había traído en sus viajes silenciosos. Entre Hilario y Soledad creció un respeto profundo, mudo. No era romance, ni siquiera afecto. Era la sociedad de dos almas antiguas, dos sobrevivientes aprendiendo a confiar el uno en el otro, un pacto tan silencioso y fuerte como el que él había forjado con los nahuales. ¿Y las bestias? Las bestias cambiaron por completo. Noche y Sombra dejaron de ser amenazas y se convirtieron en una presencia constante, pero pacífica. Dormían bajo la sombra de los mezquites más grandes durante el día, sus cuerpos oscuros casi invisibles en el juego de luces. Cazaban en las colinas por la noche. Sus aullidos ahora no sonaban a amenaza, sino a una afirmación de territorio. Siempre volvían al amanecer a beber del cuenco de agua que Hilario nunca dejó de llenar. El anciano continuó alimentándolos ocasionalmente con algún conejo que cazaba, pero descubrió que era más por mantener el vínculo que por necesidad. Los nahuales eran cazadores supremos. El agua y el respeto eran suficientes. Un día, sin embargo, sucedió algo extraordinario que selló el pacto de forma inesperada. Mateo, que ahora ayudaba a hilarlo a buscar leña, estaba recogiendo ramas secas cerca del arroyo. No vio la serpiente de cascabel, una víbora diamantina enorme, enroscada y lista para atacar, mimetizada con la tierra seca. El cascabel sonó, un zumbido seco y mortal. Antes de que Mateo pudiera siquiera procesar el sonido y el peligro, antes de que Hilario, que estaba a varios metros, pudiera reaccionar, Sombra apareció de la nada. No corrió desde las colinas, simplemente se materializó desde las sombras del mezquite, un relámpago de músculo negro. Con un movimiento tan rápido que el ojo humano apenas pudo seguirlo, la enorme bestia golpeó el suelo con una pata delantera. No fue un zarpazo de advertencia, fue un golpe de ejecución. La cabeza de la serpiente de cascabel fue aplastada contra las piedras antes de que pudiera descargar su veneno. Sombra se quedó allí un segundo, con la pata sobre la serpiente muerta, y luego, con la misma calma sobrenatural, se alejó, dejando el cuerpo destrozado del reptil a los pies de Mateo. El niño se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par, incapaz de gritar. Soledad, que había oído el siseo agudo desde el huerto, llegó corriendo, su enorme figura levantando nubes de polvo, el cuchillo en la mano. Hilario llegó al mismo tiempo. Encontraron a Mateo temblando, pero ileso, mirando fijamente la serpiente muerta. Soledad miró el cuerpo del reptil, luego a la silueta de Sombra que se alejaba tranquilamente hacia el pozo. El aliento se le atoró en la garganta. Ella lo salvó, susurró, incrédula. Lo protegió. Hilario asintió lentamente, su rostro de cuero arrugado mostrando una profunda satisfacción. Lo han entendido, finalmente.
Él es un cachorro de la familia, y el territorio se protege. A partir de ese día, el pacto invisible se solidificó. Noche y Sombra dejaron de ser solo observadores pasivos y se convirtieron en guardianes activos. Cuando una pequeña banda de coyotes hambrientos, atraídos por el olor de la comida de Soledad, intentó acercarse a la hacienda, Noche y Sombra los interceptaron en el límite del arroyo seco. No hubo una pelea, fue una masacre silenciosa que dejó claro quién mandaba. Cuando un par de rurales desertores bandidos que asolaban el camino real se desviaron hacia la hacienda buscando agua y problemas, Sombra se sentó en mitad del sendero, bloqueándoles el paso. Los hombres vieron esa aparición del tamaño de un caballo, con ojos que brillaban rojos incluso a la luz del día, y dispararon sus rifles. Las balas rebotaron inofensivamente en las piedras a su alrededor, mientras la bestia ni se inmutaba. Huyeron gritando que la hacienda estaba custodiada por el mismísimo diablo. La hacienda que Soledad Mendoza había comprado por $5, la propiedad maldita que todos en el pueblo temían, se convirtió de pronto en el lugar más seguro de toda la región de Chihuahua. Y la noticia, como el polvo, se esparció. Los viajeros que pasaban a lo lejos, los arrieros, los mineros, todos empezaron a oír las historias. La viuda gigante que vivía con 2 nahuales, las bestias demoníacas que protegían a sus hijos. El anciano Tarahumara que había hecho un pacto con los espíritus del desierto. Algunos, los más valientes o los más tontos, venían a ver con sus propios ojos. Hilario siempre los recibía en el límite del arroyo seco, su figura frágil pero imponente. Les dejaba claro que no debían acercarse más. Los nahuales toleraban a los residentes de la casa de piedra, pero los extraños seguían siendo vistos con una sospecha mortal. La hacienda, por primera vez en décadas, comenzó a prosperar. Soledad, Hilario y Mateo trabajaban la tierra ahora sin miedo. El huerto producía bien bajo el sol implacable, gracias a las técnicas de riego que Hilario les enseñó. El anciano incluso logró traer unas cuantas gallinas y un par de cabras, manteniéndolas en un corral de piedra reforzado que Noche y Sombra aprendieron, con gruñidos de resignación, a no invadir. El invierno seco de 1926 trajo vientos helados y nuevos peligros. Fue en una tarde gris de enero que sucedió el incidente que pondría a prueba final el pacto que Hilario había forjado con el desierto. 3 hombres a caballo aparecieron en el sendero del arroyo seco. No eran viajeros comunes, eran desertores, se notaba por los restos de uniformes federales bajo sus zarapes sucios, sus rifles colgados en las sillas de montar y sus rostros curtidos por el vicio y la violencia de la guerra. Venían del camino real, huyendo de alguna batalla perdida, hambrientos y peligrosos. Soledad estaba sola en el patio, partiendo leña con un hacha, su gran estatura dándole una fuerza considerable. Hilario había partido hacía 2 días hacia la sierra, a buscar hierbas medicinales que se habían agotado. Los niños estaban dentro de la casa, moliendo el poco maíz que quedaba. «Buenas tardes le dé Dios, señora», dijo el líder, un hombre con una cicatriz que le cruzaba el labio, sus ojos evaluando la hacienda. «Bonito lugar tiene aquí. Sola». Soledad sintió el peligro como un animal. Clavó el hacha en el tronco y se enderezó. Su altura de casi 2 metros era su única arma. «Dios se las dé a ustedes. Sigan su camino. Aquí no hay nada que busquen». El hombre sonrió, una sonrisa fría. «Tenemos hambre y sed, y vemos un pozo y una casa». Él y sus hombres empezaron a desmontar, sus movimientos lentos, arrogantes. «No tengo comida para extraños», dijo Soledad, su voz profunda resonando en el patio. «Les sugiero que sigan de largo. Esta tierra tiene dueños». El líder soltó una carcajada. «¿Dueños? ¿Usted? ¿Una mujerona sola con críos?» «No fue una pregunta, señora. Denos de comer». Los 3 avanzaron, separándose para flanquearla. Uno de ellos ya estaba desenfundando su machete. Soledad retrocedió un paso, quedando entre ellos y la puerta de la casa. Su corazón golpeaba su pecho como un tambor de guerra.
¡Mateo!, gritó, su voz un trueno. «Atranca la puerta por dentro, no salgan por nada del mundo». Los desertores se rieron. «¡Qué suerte! Hasta cachorros tiene». No terminaron la frase. Noche surgió del establo en ruinas, donde había estado durmiendo, invisible. No gruñó, no avisó. Fue un movimiento de silencio absoluto, una sombra negra que se abalanzó sobre el hombre más cercano. El desertor ni siquiera tuvo tiempo de levantar el rifle. Noche lo golpeó en el pecho, un impacto que sonó como un mazo contra la carne, derribándolo al suelo. El hombre gritó un sonido agudo de terror y dolor. Los otros dos se congelaron, petrificados por el horror, intentando apuntar sus armas. Pero Sombra ya estaba detrás de ellos, habiendo salido de las sombras del porche, donde había estado observando todo el tiempo. Las dos bestias gigantes se posicionaron entre Soledad y los hombres, cubriéndola. Sus gruñidos ahora llenaban el aire, un sonido bajo, vibrante que helaba la médula. Sus labios negros se curvaron, mostrando colmillos del tamaño de dagas. «¡Váyanse!», gritó Soledad, su voz firme ahora, respaldada por el poder del desierto. «Váyanse ahora o los matarán». Los dos hombres que quedaban en pie, blancos de pánico, ayudaron al tercero a levantarse. El hombre estaba semi-inconsciente, su pecho desgarrado por las garras de Noche. Retrocedieron tropezando, sin dar la espalda a las bestias. «¡Bruja!», escupió el líder. «Es una maldita bruja con demonios». «Váyanse», repitió Soledad, y se fueron. Corrieron hacia sus caballos, montaron con torpeza y galoparon por el arroyo seco como si el mismo diablo les pisara los talones. Huyeron por el sendero como si los persiguieran 1000 demonios. Los nahuales no los siguieron, se quedaron allí, flanqueando a Soledad, jadeando suavemente, sus ojos rojos aún fijos en el camino por donde los hombres habían desaparecido. Permanecieron así, como estatuas de obsidiana, hasta que el eco del galope se perdió en el viento. Entonces, Sombra, la hembra, se acercó a Soledad. Por primera vez desde que había llegado a esa tierra maldita, la mujer gigante extendió una mano temblorosa. No para atacar, sino para tocar. Su mano, grande como un plato de barro, rozó la cabeza de la enorme bestia. El pelaje era áspero, seco, cargado con el polvo del desierto, pero caliente, vibrantemente vivo. El animal era tan grande que su cabeza llegaba casi al pecho de Soledad. «Gracias», susurró ella, las lágrimas finalmente rompiendo la presa de sus ojos, no de miedo, sino de una gratitud abrumadora. «Gracias por protegernos, gracias por proteger a mis hijos». Sombra la miró con esos ojos rojos e inteligentes, soltó un resoplido de aire caliente, y luego, con dignidad, se alejó y volvió a echarse en su lugar habitual bajo la sombra del porche, como si nada hubiera pasado. Noche volvió a meterse en el establo. Cuando Hilario regresó 2 días después, con su caminar rítmico e incansable, encontró a Soledad reparando el corral de las cabras con una nueva determinación. Ella le contó todo. El anciano Tarahumara examinó el suelo donde el líder de los desertores había caído. Vio las manchas de sangre oscura ya secas y las huellas de las botas arrastrándose en pánico. «No volverán», dijo Hilario con certeza absoluta, mirando las colinas. «Y contarán la historia. La historia de la viuda gigante y sus guardianes nahuales. Nadie más se atreverá a atacar esta hacienda». Y tenía razón. La historia de los desertores atacados por demonios del desierto que obedecían a una mujer gigante se esparció más rápido que el fuego en la maleza seca. Algunos decían que Soledad era una bruja poderosa de la sierra, otros que Hilario era un suturipa, hechicero, que había hecho un pacto con los espíritus. Pero todos, desde los mineros hasta los bandidos, estaban de acuerdo en una cosa. La hacienda La Sombra era intocable, un lugar de poder antiguo que no debía ser molestado. Lo que había sido la maldición de $5 se había convertido en la protección más poderosa del norte de México. Los meses siguientes fueron de una paz casi desconocida en esa tierra violenta. La hacienda prosperó. Hilario y Soledad trabajaban la tierra lado a lado,
en silencio, comunicándose sin palabras. El respeto que se tenían se había transformado en algo más profundo, un afecto silencioso, nacido de la confianza absoluta y de haber enfrentado juntos a la muerte. Los niños crecían fuertes y, extrañamente, sin miedo. Mateo, ya con 12 años, aprendía de Hilario los secretos del desierto. Lucía, de 9, había perdido el terror y ahora ayudaba a su madre en el huerto, incluso dejando cuencos de leche de cabra para Sombra. Y Rafael el pequeño, a sus 6 años, hablaba con los guardianes grandes, como si fueran parte de la familia, contándoles sus aventuras del día mientras Noche lo observaba desde el establo con una paciencia casi paternal. Fue Lucía quien finalmente le puso palabras a lo que todos sentían como una verdad inamovible. Una noche, mientras todos cenaban en la gran mesa de la sala, tortillas, frijoles del huerto y queso de cabra, la niña, que ahora tenía casi 10 años, miró fijamente a Hilario, que comía en silencio. «¿Hilario?», dijo ella, «¿tú te vas a quedar para siempre? ¿Con nosotros?». El anciano dejó de comer. El silencio se apoderó de la habitación. Levantó sus ojos oscuros y profundos y miró a Soledad. Ella le devolvió la mirada. Ninguno de los dos había hablado de eso, no con palabras. Habían hablado con trabajo compartido, con respeto mutuo, con la protección ofrecida y aceptada. La pregunta de la niña flotaba en el aire, pesada y crucial. «Si tu madre, la gigante, me lo permite», dijo Hilario calmadamente, dirigiéndose a la niña pero hablando para Soledad, «me gustaría mucho quedarme. Esta tierra necesita quien la escuche». Soledad sintió que se le formaba un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de un alivio profundo, de gratitud, de un sentimiento de hogar que no había sentido desde que Esteban vivía. «Estaríamos honrados», dijo ella, su voz profunda sonando suave. «Esta es tu casa, Hilario». No fue una declaración de amor, ni una propuesta de matrimonio, fue algo más fuerte. Fue un compromiso de almas, un acuerdo de construir algo juntos, una familia improbable recompuesta de pedazos rotos por el desierto y unida por un pacto con la tierra misma. Hilario no reemplazó al padre que los niños habían perdido. Se convirtió en algo diferente, un abuelo, un maestro, el pilar de sabiduría que equilibraba la fuerza imponente de Soledad. Y para Soledad, él se convirtió en su socio, en el sentido más verdadero de la palabra, su ancla a la tierra. Un año después de esa noche, en la primavera de 1927, cuando la hacienda estaba en su segundo año de paz, sucedió algo que nadie, ni siquiera Hilario, esperaba. Sombra, la hembra, desapareció durante 5 días. Noche, el macho, se quedó en la hacienda, pero estaba inquieto, caminando en círculos por el patio, aullando a las colinas con un sonido de ansiosa espera. Hilario se preocupó. Los nahuales eran territoriales, no abandonaban su nido fácilmente. Al 5.º día, Sombra regresó. No vino sola. Venía caminando con dificultad, más delgada, pero con una ferocidad protectora en la mirada. Y detrás de ella, tropezando torpemente sobre sus patas demasiado grandes, venían 3 cachorros, 3 pequeñas bolas de pelo negro como la medianoche, sus ojos apenas abiertos, de un azul lechoso. Hilario se quedó en absoluto silencio cuando los vio. Soledad, que estaba a su lado, le tomó la mano. «Los trajo aquí», susurró Soledad, con un asombro reverente. Tuvo a sus cachorros en las cuevas, pero los trajo aquí al patio, al lugar que considera seguro. Era la señal definitiva, más clara que cualquier defensa contra bandidos. Las bestias no solo veían la hacienda como su territorio, la veían como su hogar, un hogar lo suficientemente seguro como para traer a la siguiente generación. Sombra mantuvo a los cachorros cerca de la casa, en una madriguera improvisada bajo las ruinas del establo. Permitía que la familia humana observara desde una distancia respetuosa. Los pequeños eran torpes, juguetones, completamente ajenos a la reputación mítica de sus padres. Noche montaba guardia constante.
sus ojos rojos fijos en el desierto, protegiendo a su nueva familia. Durante los meses siguientes, los cachorros crecieron bajo la atenta mirada de Sombra y Noche. Los hijos de Soledad observaban fascinados, a través de las ventanas, las lecciones de caza, los juegos bruscos y el desarrollo de esos futuros depredadores. Hilario estableció reglas tan inflexibles como la piedra del desierto. Nunca toquen a los cachorros, nunca se acerquen sin mí. Sombra es madre ahora, y una madre de cualquier especie es la fuerza más impredecible y peligrosa de la creación cuando protege a sus crías. Lo más interesante era que Sombra permitía que los niños de Soledad existieran en el mismo patio que sus propios cachorros. Había una línea invisible de respeto, de unos 10 metros, que nunca debía cruzarse. Pero dentro de esos límites, los dos grupos de jóvenes crecían lado a lado en el mismo sol, bebiendo del mismo pozo. Mateo, que ya tenía 13 años, comentó una vez, mientras observaba a los cachorros de Nahual tropezar unos con otros: es como si fuéramos primos, pero de tipos diferentes. Hilario, que estaba a su lado, sonrió. Tal vez lo somos, muchacho, una familia extraña para un desierto extraño, pero familia, al fin y al cabo. La hacienda ganó una reputación que bordeaba lo sagrado. La gente ya no venía por curiosidad morbosa, venían en peregrinación. Hilario nunca permitía que los peregrinos se acercaran demasiado, pero la curiosidad generó un pequeño y extraño comercio. Soledad comenzó a intercambiar el queso de cabra, que era famoso por su sabor a hierbas del desierto, y los frijoles que cultivaba. Los viajeros dejaban ofrendas de tabaco, azúcar o herramientas en el límite del arroyo seco, y al día siguiente encontraban los productos de la hacienda en su lugar. El dinero era casi inexistente, pero el trueque era suficiente. Más que eso, era un sustento honesto, ganado con el sudor de la frente en una tierra que ahora era suya, protegida por los mismos espíritus que una vez intentaron expulsarla. Una vez, un antropólogo de la Ciudad de México, un hombre de ciencia que había oído los rumores de hombres lobo domesticados, ofreció una suma exorbitante de dinero para estudiar a Noche y Sombra, para fotografiarlos y medir a los cachorros. Hilario lo rechazó categóricamente. No son especímenes para sus libros, doctor. Son los dueños de esta tierra. Nosotros solo vivimos aquí con su permiso. El hombre argumentó, ofreció más dinero, garantizó que no lastimaría a los animales, que solo quería entender. Hilario se mantuvo firme, su frágil cuerpo erguido con la dignidad de una montaña. La respuesta es no, y le sugiero que se vaya. Sombra no entiende de ciencia, solo de amenazas a sus crías. El antropólogo miró por encima del hombro del anciano y vio a Sombra observándolo desde el establo, sus ojos rojos fijos en él, un gruñido bajo vibrando en el aire. El hombre se fue rápidamente. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Un año de sequía terrible, en 1928, casi secó el pozo. El desierto se volvió un infierno de polvo. Hilario tuvo que racionar el agua para las cabras, y Noche y Sombra desaparecían durante días, cazando cada vez más lejos. Soledad cayó enferma, una fiebre del desierto que casi la mata. Quedó postrada en cama durante 3 semanas, delirando. Los niños, aterrados, la cuidaron. Pero fue Hilario quien la salvó, cuidándola con una ternura inesperada, preparándole tés de hierbas que solo él conocía, manteniéndola fresca con paños húmedos. Y durante esos días, Soledad recordaría más tarde, Noche y Sombra nunca abandonaron el patio. Se turnaban en la puerta de la casa, echados, vigilando, como si entendieran que la gigante, la otra guardiana de la casa, estaba vulnerable. Las bestias protegieron a los niños y al anciano mientras Soledad se recuperaba. Las cabras aprendieron a no temerlos, los niños aprendieron resiliencia y los nahuales permanecieron como centinelas silenciosos de un hogar improbable forjado en el respeto mutuo. 2 años después de la llegada de Hilario, en 1927, corrigiendo la cronología interna para mantener el flujo, sucedió el evento que revelaría el secreto más oscuro de la propiedad.
Una tormenta de verano, violenta y repentina, golpeó la región. Lluvias torrenciales que cayeron durante un solo día, convirtiendo el arroyo seco en un río furioso. Parte de la ladera detrás de la casa, ablandada por el agua, cedió en un deslizamiento de lodo y piedras. Cuando la tormenta pasó, Hilario fue a inspeccionar los daños. La ladera expuesta reveló algo que el desierto había ocultado. Huesos humanos, blanqueados por el tiempo. Hilario cavó con cuidado alrededor, mientras Soledad observaba con un horror creciente. No era un solo esqueleto, eran dos, y por los restos de botas de montar caras y una hebilla de cinturón de plata oxidada, Hilario identificó a uno. Don Aurelio Vázquez, dijo sombríamente. El antiguo dueño, el hombre de hierro. Y el otro, Hilario examinó los huesos del segundo cuerpo. Eran más pequeños, más frágiles. Había restos de grilletes de hierro oxidados aún cerrados en los tobillos. Un trabajador, susurró Hilario. Quizás un yaqui de los que traían encadenados, o algún peón que don Aurelio mantenía como esclavo. Pero lo más revelador estaba en el cráneo de don Aurelio. Marcas claras de colmillos, fracturas por presión que coincidían perfectamente con la mordida de un cánido enorme. Hilario miró hacia el establo, donde Noche descansaba vigilando a Sombra y los cachorros. Él los torturó durante años, dijo Hilario en voz baja, más para sí mismo que para Soledad. Los golpeó, los encadenó, los mató de hambre, y un día ellos respondieron. Miró la segunda osamenta. Y parece que don Aurelio no estaba solo cuando lo hizo. Estaba lastimando a alguien más, y los nahuales intervinieron. Era una revelación perturbadora. Las bestias que ahora protegían a Soledad y sus hijos habían matado a un hombre, pero lo habían hecho en circunstancias que Hilario, y ahora Soledad, entendían como justas, el desierto cobrando sus deudas. ¿Qué hacemos, Hilario?, preguntó Soledad, su voz un susurro. Hacemos lo correcto, respondió el anciano. Les damos descanso. Cavaron un lugar apropiado en la tierra sagrada, lejos de la casa, pero bajo la sombra de un mezquite. Enterraron los dos cuerpos juntos, el del opresor y el del oprimido, dejando que el desierto los reclamara por igual. Las autoridades del pueblo, cuando Hilario les informó semanas después, se sintieron aliviadas de cerrar el caso de la desaparición de don Aurelio. La familia Vázquez, en la Ciudad de México, no mostró interés en reclamar la tierra. Tenían miedo de los nahuales, miedo de las historias de brujería. Estaban felices de dejar esa tierra maldita en el pasado, lo que significaba que la hacienda de Soledad, comprada por $5, era suya, legal e incontestada. Pero el descubrimiento cambió algo en Soledad. Antes veía a Noche y Sombra como bestias que habían sido domesticadas por Hilario. Ahora entendía que no eran bestias, sino una inteligencia moral, casi divina. Habían matado a un hombre cruel para salvar a una víctima. Eran, a su extraña manera, la justicia del desierto. Los años pasaron. Mateo creció hasta convertirse en un hombre joven, de casi 20 años. No tenía la altura de su madre, pero tenía la sabiduría silenciosa de Hilario, con quien trabajaba la tierra codo a codo. Lucía, a los 18, se convirtió en una mujer hermosa y serena, que manejaba el pequeño comercio de quesos y pieles con una habilidad asombrosa. Rafael, con 15 años, tenía un don natural con los animales, cuidando las cabras y entendiendo el lenguaje de los cachorros de nahual, que ahora eran jóvenes adultos. La hacienda prosperaba. No eran ricos en dinero, pero eran ricos en paz, en comida, en seguridad, y siempre tenían a los nahuales. Los 3 cachorros crecieron y, eventualmente, 2 de ellos partieron hacia la sierra a reclamar sus propios territorios. Pero una hembra que Rafael llamó Luna, se quedó aceptando a Noche y Sombra como sus líderes. En 1935, 10 años después de que Soledad llegara, Noche murió. Simplemente se echó junto al pozo, su lugar favorito, y no despertó. Era viejo. Había vivido una vida dura y había encontrado la paz. La familia entera sintió la pérdida. Hilario,
ahora un anciano venerable, y Mateo cavaron una tumba profunda en el límite del patio. Sombra se quedó junto a la tumba durante 3 días, sin comer, aullando a la luna en un lamento que rompía el corazón. Fue Soledad quien finalmente se acercó a la bestia. «Lo sé», le dijo suavemente, su mano gigante en el lomo de la nahual. «Perder al compañero duele, pero la vida sigue, y tu familia todavía te necesita». Sombra la miró con esos ojos rojos que parecían entender el dolor humano, y lentamente se levantó y volvió al porche. Vivió 2 años más, vigilante hasta el final. Cuando murió, Hilario la enterró junto a Noche bajo el mezquite. «Guardianes», dijo el anciano, «que la tierra los reciba». Soledad, ahora con 43 años, y Hilario, de casi 80, estaban sentados en el porche una noche, mirando el desierto iluminado por la luna. «Cuando compré este lugar por $5», dijo Soledad, su voz profunda siempre suave, «pensé que venía a morir. Pensé que los nahuales me matarían a mí y a mis hijos». Hilario sonrió, sus arrugas iluminadas por la luna. «Y yo pensé que moriría intentando hablar con ellos, pero ninguno de nosotros murió». «No», dijo Soledad, «vivimos, y vivimos bien». Miró la casa de piedra, sólida y segura, el huerto productivo, sus hijos ahora adultos, fuertes y buenos. «Descubrí», dijo ella, «que esos $5 no compraron tierra, compraron una oportunidad, la oportunidad de probar que el respeto puede transformar una maldición en un hogar». Hilario asintió. «Tu abuela Itzel estaría orgullosa. Honraste su sangre. Restauraste el equilibrio». Luna, la hija de Sombra, soltó un aullido a lo lejos afirmando su presencia. El legado continuaba. «¿Y tú? ¿Puedes imaginar una vida así, coexistiendo con lo que más temes?» Esta historia nos muestra que a veces las maldiciones que compramos por $5 son, en realidad, las bendiciones que definirán nuestra vida. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que enfrentar un miedo tan grande que te transformó por completo? ¿O has encontrado protección en el lugar más inesperado? Queremos leer tu historia. Si te conmovió el viaje de Soledad y Hilario, suscríbete al canal y activa la campanita. Únete a esta familia que cree que incluso en el desierto más cruel, el respeto puede hacer florecer la vida. Y no olvides compartir esta historia. Nos vemos en el próximo video.